vamos llegando a parte secreta. El bamboleo va a misa, oleo. Así como ven, recuperaban el año pasado en la localidad turolense de Gea de Albarracín su tradición de los mayos, cantos a las mozas y también a la Virgen de la Esperanza. Cantos que, Beatriz, buenas tardes, se volverán a escuchar por las calles de Gea la noche del sábado, ¿verdad? Así es, Lidia, estamos ahora mismo en los últimos ensayos porque quedan pues muy poquito para esa noche del sábado, que realmente los mayos, ahí los tenemos, realmente lo recuperaron, como tú bien decías, hace 2 años, la letra, y el año pasado se cantaron con la música original de aquí, de Gea de Albarracín. Conmigo está Luis, Luis Jiménez, de la Asociación El Solanar. Realmente es como recuperar los mayos para Gea de Albarracín, es algo importantísimo. Sí, así es, hace muchos años que no se cantaban, los recuperamos hace un par de años y ya el año pasado incluyendo la letra y la música original de aquí de Gea, y la verdad es que ha sido una gozada. Además, lo más curioso de los mayos de Gea es que aquí se canta, además de a las mozas, a la Virgen que tenemos aquí detrás. Sí, se canta a esta Virgen de la Esperanza, que es una Virgen embarazada y con letras propias. Son diferentes, a diferencia de otros pueblos, las letras que se cantan a la Virgen que las que luego se cantarán a las mozas. Además hay que decir, Lidia, que es uno de los pocos pueblos en que las mujeres están dentro, cantan esos mayos, porque normalmente eran los hombres que les cantaban a ellas. No, aquí tenemos un buen coro de mujeres que realmente tienen buena voz también, había que incluirlas, sí, ¿no? Está claro, tienen una voz muy buena y la verdad es que entre todos formamos un buen equipo. Había que incluirlas ahí. Ahora voy a hablar con el otro Luis, ahora a ver si podemos, Luis, de la asociación del Giloca, ¿no? Sí, Armonía del Giloca. Armonía del Giloca. Realmente has sido tú el encargado de sacar esa música que me han dicho que te costó un poquito, ¿no? Sí, pues bueno, la verdad es que era un poco ilegible porque era muy antigua y entonces pues bueno, me costó un poquito, pero ha merecido la pena porque recuperar una música de hace 100 años y acoplarla a unos mayos tan antiguos y tan importantes como ellos, pues ha merecido la pena, ¿sabes? Se cantarán la noche del 30, por eso dice la canción Bienvenido Mayo. Podemos decir que viene muchísima gente, el año pasado vino mucha gente a escucharlos. Pues sí, para ser el primer año y el año, digamos, de estreno, pues sí que la gente se lanza un poquitín a la calle, por lo menos por curiosidad, y esperamos que este año, pues claro, pues sea más esa gente que venga a visitarnos. Vemos, Beatriz, que también se animan los más pequeños. Eso quería ir a ir. Digo, voy a saludar a las mujeres también, porque decíamos además que ellas antes no participaban en este acto. Me voy a meter por aquí hasta las más pequeñitas, mira que bien se portan. Las mujeres, teníais ganas de cantar en los mayos también, ¿no? Sí, claro. Un poquito. Sí, hay que cantarlos con ellos, porque si no nos quedábamos muy atrás. Era como antes una tradición un poco machista. Un poco machista, sí. Erais la que recibíais los cantos, pero no podíais cantarlos. Exactamente. Bueno, yo no los he recibido ninguna vez, ¿no? ¿Ningún año? No. Y veo que las más pequeñitas les estáis introduciendo en todo esto. Tienen que entrar ya desde pequeñas. Pues yo creo, Lidia, que lo mejor que podemos hacer es escucharlos, porque estas buenas voces, ese adelanto al día 30 de abril, esa noche, vamos a escucharlos un poquito. El perdón anuncia de nuestros pecados. El perdón anuncia de nuestros pecados. Virgen pura, vuestro rostro es sacro, y al cielo divino tiene enamorado. Y al cielo divino tiene enamorado. Gracias a los vecinos de Gea por esos cantos. Y de una tradición nos vamos a otra. Festejos y devoción se unen en Tauste en la ofrenda de flores a la Santísima Virgen de Sancho Abarca. Así pasaron la tarde los vecinos de esta localidad. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia la iglesia.
¿Es el primer año que realizan la ofrenda o ustedes ya son asiduos a este tipo de celebraciones? Es que vamos en la fiesta del esclavo mayor, vamos de invitados. Entonces a la ofrenda hemos ido todos otros años, pero esta vez vamos como invitados. ¿Tiene niños pequeños o sus hijos ya son mayores? No, son más mayores y ya no quieren vestirse. Como salen por las noches y eso ya no les apetece salir a vestirse. Ellos celebran la otra parte de las fiestas, ¿no? La nocturna. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Es el primer año que realiza esta ofrenda? ¿Usted No, llevo bastantes años. lleva desde que comenzó este tipo de celebración? Sí. ¿Hace cuántos años más o menos? Pues desde que era joven. Lo que pasa es que me quedé viuda y ya no salí. Y ahora ya ha vuelto a retomar la... Nietos y los hijos. Veo que vienen un grupito de mujeres a ofrecer las flores a la Virgen. Sí. ¿Suelen hacerlo todos los años? Sí, porque somos de la Pastoral de la Salud de Enfermos. Entonces estos claveles al día siguiente se reparten para los enfermos. Es un acto bastante emotivo, ¿verdad? Sí. Incluso se va a Zaragoza a los hospitales y se les lleva la cinta de la Virgen y el clavel que ha llevado la Virgen en la carroza. Buenas tardes. Aparte de la gente que les trae las flores, vemos que ustedes se encargan de colocarle a la Virgen estas flores. Es porque somos las camareras de la Virgen y nos corresponde pues eso, adornar la Virgen, todo lo que sea punto de la Virgen, nos ponemos las camareras. ¿Y ustedes son asiduas todos los años? Todos los años, sí. Cada 4 años se renuevan las camareras, pero entonces, como tenemos bastantes ganas de ser camareras, casi ningún año nos renovamos, estamos constantemente siempre las mismas, por ahora. ¿Qué se siente después de dejarle a la Virgen las Pues flores? una gran emoción porque es que es nuestra Virgen, ¿sabes? Y eso es. Hasta los más pequeñines de la casa van con todo tipo de detalles del traje regional. ¿Cuánto tiempecito tiene? 6 meses. 6 meses y ya le han vestido... Desde que nació tenía el traje ya. Ya para que no pierda la tradición y que siga la tradición. Mi madre quería, pues hay que poner el traje. Lo que las abuelas quieran, ¿no? Eso es, claro que sí. Santiago, dime. Como danzante de Tauste, ¿cuántos años llevan haciendo esto? Pues años mucho. Se pierde el dance, realmente se pierde en la noche de los tiempos, no se sabe realmente de cuándo es ni cuándo empezó, realmente. Se tienen vagas referencias, pero exactamente no se sabe. Se sabe que no se ha dejado nunca de bailar más que un año para la guerra civil, pero se ha bailado siempre, ¿eh? Acabamos de ver que ya tienen una buena cantera. ¿Desde qué añitos empiezan a bailar? Una locura, desde los 4 años. Estos que han bailado, que habéis visto, hay unos de 4 años y los mayorcicos de 8. Y luego ya pasaríamos a los adultos. Pasamos a los juveniles, no, hay un equipo de juveniles, un grupo de juveniles y después nosotros los mayores. Y somos usted, unos 70 danzantes. ¿Y usted como mayoral qué sentimiento le causa a un vecino aquí de Tauste? Hombre, el ser danzante aquí es un orgullo, una satisfacción muy grande y es una tradición, es la tradición mejor que tenemos en el pueblo. Y seguimos en Tauste porque allí, Manol, la fiesta continúa, ¿verdad? Así es, Lidia, muy buenas tardes. Te escucho muy mal porque hay mucho jaleo aquí en Tauste. Bueno, ya sabes que están celebrando sus fiestas. Y mira lo que nos hemos encontrado. ¿Qué no puede faltar en unas buenas fiestas? Vaquillas. Pues las vaquillas, Lidia. Las vaquillas. En este caso artificiales. No sé si voy a hacer yo algún recorte y me atrevo. Ahí va, ya, siempre el clásico del reportero corriendo. Por favor. Esta no te da miedo, por favor, ¿eh? Lidia. Esto es un clásico. Así te vas entrenando, sí, bueno, Imanol, para todas las vaquillas que nos esperan este verano. Muy bien, yo no soy de aquí, pero muy bien. Le comentaba a mi compañera que es un clásico el reportero haciendo recortes y siempre nos pillan. Pero es que ahora lo tienes que hacer bien. Lo hago bien, me atrevo. A ver,